Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido un par de semanas, o podríamos decir que estamos viviendo un par de semanas de bastante volatilidad en los mercados. Ya desde el viernes de la semana pasada empezamos a apreciar caídas importantes en el mercado y esta semana ha sido una constante las subidas y caídas en el mercado. Vamos a ver qué lectura podemos sacar de todo esto en la primera sección de este vídeo, la sección del comentario. Os comentaré qué pienso que puede estar sucediendo ahora mismo y quizás a qué se debe todo este movimiento que estamos viendo ahora mismo en el mercado y quizás qué lectura podríamos hacer de ello para pensar en qué podría acabar finalizando, pero eso evidentemente tiene que ir conectado con lo que luego veremos en el análisis de los índices, sobre todo en Estados Unidos, porque puede que ahí esté la clave para pensar si la situación se puede calentar un poquito más. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues también vamos a ver esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Normalmente hacemos una sección donde vemos el calendario económico que tenemos, pero dado que seguimos viendo ese cierre de gobierno en Estados Unidos, pues creo que no tendría mucho sentido seguir viendo ese calendario económico, pero sí que vamos a ver algunas de las acciones que presentarán resultados esta semana, porque eso sí que puede acabar moviendo un poquito a los mercados. También vamos a ver esa sección de sugerencia donde veremos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana y por último veremos esa sección donde le preguntaremos a la inteligencia artificial que nos diga esa acción que según su análisis piensa que lo puede acabar haciendo bien en el gráfico. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues desde el viernes de la semana pasada es cuando hemos empezado a apreciar en el mercado esas turbulencias, esas caídas importantes, luego se recupera, cae así todo el rato. Está aumentando muchísimo la volatilidad en el mercado. Pero es cierto que antes de esas caídas que veníamos viendo el viernes ya comentábamos que teníamos algún que otro factor en la economía que nos estaba empezando a preocupar, sobre todo también por la sensación que había entre los inversores. ¿Por qué? Pues porque estábamos viendo ciertos riesgos que el mercado no estaba descontando y mientras tanto los mercados se seguían manteniendo al alza. Habíamos visto ese cierre de gobierno en Estados Unidos, todo el mundo callado, nadie decía nada. ¿Para qué? Para no ahuyentar a los inversores y el mercado seguía manteniéndose al alza. También veíamos, y lo comentábamos la semana pasada en los análisis diarios, cómo el VIX se estaba comportando de forma extraña, porque normalmente cuando los mercados van alcanzando nuevos máximos, vemos al VIX que tiene correcciones y que se acerca a esa parte baja, al movimiento lateral que suele tener cuando el mercado se mantiene al alza. Pero empezábamos a ver la semana anterior que el VIX se acercaba un poquito a la parte alta de ese movimiento lateral, aún viendo a los mercados mantenerse al alza. Eso era una señal de peligro. ¿Por qué? Pues porque nos estaba mostrando que había un riesgo que el mercado no estaba descontando. Finalmente, el viernes vimos una caída bastante abrupta en el mercado. ¿Qué se está comentando por todos los lados? Pues bueno, que esa caída ha venido provocada porque Trump ha dicho que se iba a subir los aranceles a China, la bolsa que ha picado, el domingo sale Trump diciendo que no, a ver, que a lo mejor no va a ser tan importante esos aranceles, empieza a recular y la bolsa vuelve a rebotar a comienzos de la semana. Podría haber quedado una anécdota, haberse seguido manteniéndose al alza toda la semana los índices y no habría pasado nada. Pero el mercado no ha recuperado del todo la confianza y hemos estado viendo una altísima volatilidad durante toda la semana. El final de la semana pues también parece que se recuperó un poquito y dentro de ese movimiento lateral que hemos venido viendo durante toda la semana pues se acercaba un poquito a la parte alta, pero sinceramente no para tirar cohetes. ¿Qué podemos estar viendo? Pues ahora mismo en el mercado podríamos estar viendo claramente un movimiento de distribución. Eso lo veremos un poquito mejor cuando lo veamos los análisis de los índices, pero eso podría ser algo bastante peligroso. ¿Por qué podemos pensar que es un movimiento de distribución? Pues porque estamos viendo movimiento bastante fuerte en el mercado, está aumentando el volumen y todo ello en un movimiento lateral. Podemos pensar también que todo esto se está haciendo para meter miedo a los inversores y que se salgan justo antes de una subida, de una nueva subida bastante importante, pues puede llegar a ser, ¿vale? Puede llegar a ser. Pero hay muchos riesgos ahora mismo delante y factores económicos que nos estarían mostrando que a lo mejor la situación no acompaña a pensar que esa va a ser o que ese va a ser el escenario más probable. En esta sección del vídeo lo podría haber alargado muchísimo y comentar cada uno de todos estos riesgos que podemos tener presentes ahora mismo en la economía, en los mercados, pero he decidido hacer un vídeo exclusivo para los miembros del canal donde voy a comentar cada uno de estos riesgos, porque creo que debemos vigilarlos. Algunos de ellos los vamos a comentar en este vídeo y de hecho los estamos comentando ya, como ese posible movimiento de distribución en el mercado, pero hay bastantes más puntos que debemos valorar y que
No podría resumirles todos ellos en esta sección del vídeo que apenas dura 7 u 8 minutos. Así que con lo que os estoy comentando, creo que debemos de ser una vez más precavidos en el mercado. ¿Por qué? Porque puede que todo eso que se nos está comentando de los aranceles, pues de nuevo vuelva a ser una cortina de humo. Una cortina de humo que se puede estar aprovechando para distribuir acciones o se puede estar aprovechando para espantar a los inversores más nerviosos para luego ver subidas importantes. Como luego vamos a ver, de nuevo, en estas caídas que ya hemos visto durante el final de la semana pasada y esta semana, ¿quién ha vuelto a comprar de forma importante? De nuevo, el inversor pequeño, como hemos visto en anteriores ocasiones. Y eso, como ya os he venido comentando durante los últimos meses, me sigue pareciendo una señal clarísimamente de alerta. Veremos a ver cómo va avanzando la semana. Luego veremos zonas clave que tenemos en el SP500 que quizás si perforan pueden acompañar a caídas más importantes. Evidentemente, aunque ahora viésemos caídas más importantes, no va a decirnos ya que rompamos el ciclo alcista que estamos viendo en los mercados, pero sí será un aumento de la probabilidad de que ese escenario se acabe cumpliendo. Por lo tanto, os animo a que sigáis viendo este vídeo porque vamos a ver cosas muy interesantes y vamos a ver qué tenemos que vigilar para pensar que la situación no se puede complicar de forma cierta. Vamos a continuar viendo qué acciones presentan resultados esta semana. Recordad también que estamos en periodo de blackout, que es cuando presentan las empresas de Estados Unidos resultados y durante ese periodo no pueden hacer recompras de acciones. ¿Qué suele suceder en estos momentos? Pues que al no haber recompras de acciones falta parte de esa gasolina que solemos ver en el mercado para seguir impulsándose al alza, porque gran parte de la subida viene provocada por esas recompras de acciones. Si no puede haber recompras de acciones, pues nos falta un pilar fundamental de la subida. Y como ya hemos podido comprobar en anteriores ocasiones, siempre que estamos en ese periodo de blackout, el mercado de una forma u otra se acaba resintiendo. Vamos a ver qué acciones, aunque no son demasiadas, pero vamos a ver qué acciones presentan resultados esta semana que quizás podrían mover un poquito a los mercados. Las más importantes quizás las vamos a encontrar en la sesión del martes, donde vamos a tener a Netflix, vamos a tener a Coca-Cola, Philip Morris, L'Oreal, son acciones ya importantes, empresas que presentan resultados que de primeras unos resultados negativos a lo mejor no deberían mover demasiado al mercado, pero son esas acciones que quizás nos pueden empezar a dar una perspectiva de cómo van a ser los resultados posteriores quizás de empresas más importantes. Por eso creo que hay que ponerles un poquito el ojo. Luego también, si nos vamos a la sesión del miércoles, vamos a encontrar, ojito aquí, la presentación de resultados de Tesla. Esta sí que puede mover a los mercados. SAP, Hermes, IBM, acciones que también son muy importantes. Nos vamos ya, ojito con IBM, sector tecnológico, cuidado, porque puede haber movimientos importantes. Y si nos vamos a la sesión del jueves, bajamos un poquito más abajo, la acción yo creo que es más relevante ahora mismo que presenta resultados es Intel, también del sector tecnológico. Nos van a dar perspectivas de los resultados de las siguientes empresas que también sean del sector tecnológico, pues quizás de cómo lo pueden acabar haciendo. Es decir, parece que estamos en el primer plato de lo que posteriormente acabemos viendo. En principio, los resultados que se han presentado han sido del sector bancario y en principio parece que no han sido malos, pero ya está empezándose a hablar de nuevo que si crisis en la banca regional de Estados Unidos y toda la película. Así que veremos a ver cómo van avanzando los acontecimientos. Y ya la sesión del viernes, pues la única empresa también interesante que podría mover un poquito a los mercados, una empresa de consumo también importante para saber si sigue manteniendo esos beneficios, los ingresos que veníamos viendo durante los últimos trimestres y que marque que el consumo no se resiente, es Procter Gamble. Así que también habría que vigilarla. En principio, pues no se esperan grandes sorpresas en ninguna de estas acciones, pero de ahí suelen surgir los problemas cuando no se esperan sorpresas y acaban llegando esas sorpresas. Vamos a continuar con esos tweets, esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Y la verdad que cuesta encontrar esta semana alguno optimista. Cuando siempre que empezamos a ver algo de revuelo en los mercados, empieza a llover por todos los lados gráficos que nos marcan que la situación se puede estar complicando bastante. Lo que venimos viendo durante los últimos años es que vale, encontramos situaciones complicadas en el mercado, pero salen este tipo de gráficos, pero luego se acaba recuperando. Esto es lo que decimos siempre. Habrá alguna vez que luego saldrán algunos sacando pecho diciendo, ¿ves? Ya lo estábamos advirtiendo. Pero ¿cuánto tiempo hemos pasado viendo quizás datos negativos que nos anticipaban
situaciones muy negativas de la economía mientras las bolsas seguían subiendo. Así que, pues bueno, sabéis que hay que tomarlo todo esto con cierta relatividad. Hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, pero ya sabéis la pequeña o no tan pequeña desconexión que puede haber entre los mercados y la realidad económica. El primero de los gráficos y que considero muy importante es lo que nos dice Pablo Gil. Dice que los ciudadanos en Estados Unidos están all-in en bolsa, es decir, que están prácticamente todos invertidos en renta variable. La gran mayoría de sus inversiones la tienen ahí en renta variable. Y eso, pues evidentemente es gasolina para los mercados y eso ha hecho que los mercados sigan manteniéndose al alza porque entra liquidez en los mercados, pero también es un riesgo. ¿Por qué? Pues porque por todos es sabido que cuando el inversor pequeño tiene gran parte de sus inversiones en renta variable, es porque el inversor grande se ha ido saliendo, ha ido distribuyendo sus acciones, ha ido empapelando a esos inversores pequeños y cuando consideren interesante o oportuno es cuando acabará metiendo el chazo. El siguiente de los datos, pues esto lo hemos venido comentando durante las anteriores semanas y era algo que tampoco lo estábamos viendo por ningún lado y me parecía un riesgo evidente. Y era que el repo de la Fed, pues, se estaba acabando esa liquidez que había ahí. Y decíamos que hace unos cuantos meses o un año, no sé cuándo fue, se habló muchísimo de esto cuando todavía quedaba base de liquidez y provocaban nervios en el mercado y provocaba caídas y por todos lados salía. Y ahora ya vamos viendo que estaba prácticamente en mínimos de los últimos 4 años durante varias semanas y no se estaba comentando absolutamente nada. Es decir, parece que no querían mostrar miedo a los inversores para que la bolsa siguiese manteniéndose al alza. Pues bueno, ya empezamos a ver algún gráfico, algún dato por Twitter donde sale a relucir que esta liquidez que viene por parte de los repos, pues se está acabando. En ese vídeo que haré para los miembros del canal explicaré un poquito más a fondo qué significa todo esto y qué conclusiones podemos sacar también claramente de ello. El siguiente de los gráficos pues es de Héctor Chamizo y fijaros que hemos comentado muchísimas veces que lo que está mandando ahora en el mercado y lo que está haciendo que el mercado se mantenga al alza claramente es la liquidez, va muy acorde. Fijaros entre el año 2021 2022 cuando vimos que la liquidez iba reduciéndose es cuando vimos esa caída importante en los mercados en todo el año 2022. Y fijaros cómo ahora también estamos viendo durante los últimos meses, desde principios de este año, que la liquidez está de nuevo aflojando. Esto puede ser un simple movimiento correctivo de la liquidez y que luego vuelva a ampliarse, como vimos en 2023 al principio, y luego se recuperen los mercados y siguieron manteniéndose al alza. Vale, pero cuidado si esto se sigue manteniendo durante los siguientes meses, porque si se cierra el grifo de la liquidez, es cuando podemos empezar a encontrar algún que otro problema en el mercado de renta variable, sobre todo. El siguiente de los gráficos, pues fijaros que aquí, de nuevo, lo que se ha visto con las caídas que hemos visto en el mercado durante esta última semana o esta altísima volatilidad es que los inversores pequeños han vuelto a comprar de forma alta en el mercado, podríamos decir. Y ha sido un pico que ha alcanzado, fijaros, la última columna que tenemos por aquí, no alcanzaba ese pico desde abril, cuando veíamos también esas caídas tan importantes. Es decir, de nuevo, una vez más, ¿quién está comprando las caídas en el mercado? El inversor pequeño. ¿Por qué? Porque no tiene miedo, porque no ve riesgos, porque piensa que cada corrección hay que aprovecharla. Si coges cualquier manual, inversión medianamente decente, vais a ver que esos son señales de estar cerca de un final de ciclo en los mercados. ¿Será este el punto final? No lo sabemos si será un punto para continuar posteriormente con la subida, pero de nuevo señales claramente de alerta. El siguiente de los gráficos, este me parece muy preocupante, lo llevamos viendo durante muchas semanas, cómo el crédito en Estados Unidos cada vez está siendo más preocupante. ¿Por qué? Porque la deuda que tienen los americanos en tarjetas de crédito está llegando al 1,2 trillones. Y esa deuda, lo más preocupante, es que tiene unos intereses del 21,4%. Es decir, son intereses altísimos. Estamos viendo cómo la economía se está estrechando. Estamos viendo cómo tanto las personas en Estados Unidos como en Europa cada vez les cuesta más llegar a final de mes. El ahorro cada vez es menor y cada vez están más endeudados. Eso es un problema. Pero luego llega el problema siguiente. Cuando el banco tiene clientes que no pueden asumir este tipo de deudas, el banco lo empieza a pasar mal.
Y ese banco, si lo pasa mal, al banco que tiene por encima, más grande, también lo puede empezar a pasar peor. Y parte, quizás, del riesgo que estamos viendo, que se está comentando esta semana, de la crisis de nuevo regional bancaria en Estados Unidos, puede venir por aquí. Si el cliente lo empieza a pasar mal y no puede pagar sus deudas, lo acabará pagando el banco. Vamos con el último de los gráficos. Y es el típico gráfico, pues que bueno, tenemos que poner todas las semanas, ya lo hemos dicho siempre, lo he dicho al principio de este vídeo también, de esta parte del vídeo, mejor dicho, y es el típico gráfico que nos hace una comparativa con una situación actual, con una situación anterior, donde luego vimos una caída abrupta del mercado. En este caso, pues es el ratio entre empresas growth y value. Y lo que se está viendo es que está por encima ese ratio del que teníamos en el año 2000 con toda la burbuja de las .com. Ahora se podría asemejar a una posible burbuja con las empresas de inteligencia artificial. Una semana más, un gráfico que nos compara la situación actual con una situación anterior de burbuja, pero esto lo venimos haciendo durante muchos meses, viendo este tipo de gráficos, y los mercados han seguido manteniéndose al alza. Simplemente lo pongo para que veáis que sigue habiendo este tipo de gráficos y que bueno, que hay que tomarlo hasta cierto punto como consideración. Vamos a continuar con el análisis de los índices, muy importante esta semana tras la volatilidad que llevamos viendo. Vamos a comenzar con el primero de los índices, como siempre, que es el IBEX 35. Fijaros cómo hasta la primera semana de octubre veíamos una subida continuada y se formaba una divergencia, donde estábamos viendo que en el último pico pues no conseguíamos superar la zona de 70, una señal de debilidad, y a partir de ahí vimos una pequeña corrección y es cuando empezaron las turbulencias, ya a finales de la semana pasada. A partir de ahí nos hemos movido en movimiento lateral con bastante volatilidad. Fijaros como hemos visto mechas muy largas y por arriba en prácticamente todas las sesiones, y eso, como os digo, lo que nos marca es un exceso de volatilidad. Fijaros cómo en la sesión del viernes hubo un aumento muy alto del volumen, pero esto vino provocado porque era el cierre de futuros y opciones, era su vencimiento, por lo tanto siempre que tenemos esto, pues vemos un volumen altísimo. ¿Cómo cerró la semana en el gráfico diario? Pues ahí pegadito a la media móvil de 6 sesiones, es decir, podemos decir que salvó la semana in extremis, pero no es una señal ya para indicarnos que pueda seguir manteniéndose al alza. Más bien yo creo que nos alejaríamos de momento de ese escenario, y de momento el escenario más probable, mientras no pierda la zona de los 15.400 puntos, es que se mantenga el movimiento lateral. Si pierde esa zona, pues nos tendríamos que ir a buscar la media de 70 sesiones. Podría ser un simple apoyo para continuar con la tendencia alcista y no sería nada peligroso. Si perdiese esa media de 70 sesiones, que además también coincidiría con el último mínimo creciente que tenemos en el gráfico, ahí sí que la situación se podría complicar y podríamos empezar a ver caídas bastante importantes, como las que tuvimos en el mes de abril, pero hasta ese punto podría ser una simple corrección lo que estaríamos viendo. En el gráfico semanal, pues fijaros, vamos a ponerlo un poquito de cerca, así. Fijaros cómo tenemos una divergencia ya durante las últimas semanas, y el problema que estamos teniendo ahora es que nos estamos alejando de la banda superior de Bollinger, y eso nos marca que va a ser complicado que nos sigamos manteniendo al alza y que lo más probable es que sigamos en ese movimiento lateral. El último pico, fijaros, esta semana ha estado en la zona de 70 en el RSI. Podemos pensar que eso es en fortaleza, pero fijaros que el pico anterior estuvo en 77. ¿Eso qué hace? Que la pendiente sea clara en el RSI y que eso nos esté marcando que la subida que ha tenido ahora, pues ha tenido, podemos decir que bastante menos fuerza que la subida anterior que tuvimos en el gráfico. Hay que vigilar de forma muy importante esta zona, los 14.850 puntos. ¿Por qué? Pues porque es la base de la divergencia actual. Si llegamos a ver una corrección hasta esa zona, pues a lo mejor la situación no se calienta mucho. En el gráfico diario, la media de 70 estaba en los 15.000, podríamos decir ahora. Y fijaros cómo en el gráfico semanal estaba en los 14.850, ese punto clave. Es decir, es muy importante que no veamos un cierre semanal por debajo de los 14.850. Si a lo mejor en una sesión vemos una corrección importante, tocamos la media 70 y nos empezamos a recuperar, puede que sea la señal de que ya ponemos fin a la corrección. Pero será muy importante, como os digo, ese cierre semanal por encima de los 14.850. Un cierre por debajo de esa zona, yo creo que podría anticipar caídas más importantes, como os decía antes, parecidas a las que vimos en el mes de marzo, abril. En el gráfico mensual,
Pues fijaros que de momento la vela que está dejando no es una vela para nada preocupante, es una vela que, vale, no tiene tanta fuerza como la que hemos visto los meses anteriores, nos estamos alejando un poquito de la banda superior de Bollinger, pero de momento nada preocupante, nada que nos marque que ya vayamos a ver una caída abrupta, porque estamos viendo clara debilidad. Queda un par de semanas, no llega, 2 semanas, es decir, vamos a vigilarlo, a ver si esto no se estropea. Si deja una vela de indecisión, porque se sigue moviendo en este movimiento lateral, pues bueno, quizá nos esperan unos meses de final de año, de movimiento lateral, movimiento al alza, a la baja, pues es un movimiento perfectamente de consolidación después de la subida tan vertical, sobre todo que hemos tenido desde el mes de abril. No sería para nada extraño. Yo creo que la clave las tenemos que buscar tanto en el gráfico diario como en el semanal. Y fijaros el RSI en el anterior mes, lo recuerdo una semana más, está por encima de la zona 80. Esto nos marca que en caso de ver una corrección muy importante, como a lo mejor la que vimos en el mes de abril, lo más probable es que volvamos a ver una recuperación muy fuerte. Para seguir manteniendo esa alza, como vimos a partir de abril, no lo sabemos, pero que vamos a ver una recuperación importante, eso creo que tiene una probabilidad bastante alta. Vamos a seguir con el DAX. Y fijaros cómo en el DAX estábamos apreciando aquí, estamos viendo una señal bastante negativa porque estábamos viendo un claro movimiento lateral desde el mes de mayo aproximadamente. En un primer momento se mantenía por debajo de la media 70, decíamos que eso era negativo. Si no lo conseguía superar y perdía los 25.000 y perdía los 23.400, nos podría marcar una corrección más fuerte. Finalmente superó la media 70, señal positiva. Y fijaros cómo rompimos el movimiento lateral por la parte alta, formando un nuevo máximo creciente. Vale, todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que tras la ruptura, el viernes de la semana pasada, vimos una caída muy, pero que muy fuerte. Es decir, ojito, lo que tuvimos la semana pasada, a mitad de semana, el miércoles, jueves, no fuera una ruptura en falso. En principio, podríamos haber pensado que, bueno, después de alcanzar un nuevo máximo creciente, podría ser la típica de ver un movimiento de corrección para ahora la media de 70 actuar como soporte y continuar con el impulso. De momento, esta semana lo iba haciendo bien, la sesión del martes, miércoles, jueves, iba manteniendo sobre la media de 70, pero la vela que nos dejó el viernes me parece muy negativa porque hemos perdido la media de 70 sesiones y eso hace que el escenario de que haya sido una ruptura en falso, lo que vimos por aquí hace un par de semanas, coja una probabilidad bastante alta. Si eso es así, lo más probable es que ahora sigamos con la corrección y rompamos el suelo que venimos teniendo el movimiento lateral durante los últimos meses. Y eso es muy peligroso porque eso nos podría estar confirmando que lo que hemos tenido por aquí es un claro movimiento de distribución. Y de nuevo podríamos ver caídas importantes como las que tuvimos en el mes de abril. Por lo tanto, ¿cómo salvamos la situación? Pues buscando un rebote importante a principios de esta semana y de nuevo recuperando la media de 70. Como ahora no recupere la media de 70, ojito porque el escenario es aún peor que el que teníamos por aquí. Porque hemos tenido una ruptura en falso y eso no me gusta absolutamente nada. En el semanal, pues fijaos que la vela ha sido bastante negativa. Hemos visto como de nuevo cerraba por debajo de la media de 6 sesiones. La vela de la semana pasada fue, de nuevo, se ve claramente una ruptura en falso. El problema es que cuando vemos este tipo de rupturas en falso, se mantiene al alza la cotización y luego vuelve a corregir y se mantiene en el rango lateral anterior, es que nos está dando la señal, la sensación de que son movimientos de distribución. Y eso es lo que no me está gustando absolutamente nada. Y el cierre de esta semana, pues como decía, se ha quedado por debajo de la media de 6 sesiones. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que podemos continuar con la corrección. Y eso no va a ser bueno para mantener el movimiento lateral. Y fijaros que si se rompe ese movimiento lateral, se ve claramente en el gráfico semanal que nos podríamos ir a buscar la media 70, los 21.700 puntos, al igual que hicimos en abril, que se fue a buscar esa media de 70 sesiones. En el gráfico mensual, pues fijaros que llevamos varios meses viendo velas claramente de indecisión. Indecisión, por no decir claramente de distribución. ¿Por qué? Porque son velas donde vemos continuamente intentos de marcar nuevos máximos y al final acabamos viendo cuerpos muy chiquititos, es decir, cuadra perfectamente con un movimiento de distribución. La vela que estamos viendo este mes de momento incluso puede llegar a ser más negativa si acabamos viendo una vela en la que deje una mecha muy larga por arriba y un cuerpo rojo por abajo. Eso se produciría si de cara a final de este mes vemos una corrección y podría ser el anticipo de este movimiento de distribución se acabe confirmando y acabar viendo caídas bastante importantes. Por lo tanto,
mucho cuidado con el DAX. Lo venimos comentando durante las últimas semanas. No nos da ninguna señal, ninguna sensación buena lo que estamos viendo en el DAX. Y de nuevo se vuelve a confirmar, ahora con esa ruptura en falso. Vámonos ya a Estados Unidos, donde quizás pueda haber un poquito más de miga. Fijaros cómo lo vamos a ver esto tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq como en el S&P 500. Fijaros, hemos tenido en la sesión del viernes de la semana pasada una caída muy abrupta después de esas declaraciones de Trump. Y fijaros cómo durante toda esta semana nos hemos venido moviendo en todo ese movimiento que vimos en la sesión del viernes de la semana anterior. Es decir, claramente tenemos marcada ahí una zona muy importante tanto de soporte como de resistencia. Fijaros cómo los cierres se han mantenido en esa zona. En el caso del Dow Jones, fijaros cómo la parte baja se estaría acercando a la media 70 sesiones. Ojo que puede ser el típico movimiento lateral de consolidación, apoyas la media 70 y seguir manteniéndose la alza. Pero ¿cuál es el problema? Pues que si ahora, tras el movimiento lateral que hemos visto esta semana, rompemos los 45.480 puntos, confirmamos que estamos en un movimiento de distribución, confirmamos la ruptura del soporte y confirmamos la ruptura de la media de 70 sesiones, la cual no ha perdido desde marzo, cuando vimos esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, de nuevo, mucho cuidado. Mucho cuidado. Si pierde la media 70, quizá nos tendríamos que ir a buscar la zona entre los 44.200, 44.400, donde también podría encontrarse con la media 200 y evidentemente podría actuar como soporte. Si perdiese esa zona, podrían venir caídas más fuertes, quizás a buscar el gap que tenemos por aquí, en los 42.400, un poquito más abajo. Por lo tanto, estamos en un punto clave ahora mismo en el Dow Jones. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada era terrible, esta semana ha intentado recuperarse, pero creo que no ha dejado una vela tampoco demasiado positiva. Hemos visto cómo ha intentado mantenerse al alza y no ha tenido fuerza suficiente. Y cuidado porque el MAC de nuevo está cerca de dar señal de venta. La última vez que lo vimos, en febrero. ¿Qué pasó? Que hasta abril continuó con la caída, una caída bastante fuerte. Por lo tanto, es vital que esta semana veamos que se recupere la cotización del Dow Jones y rompamos al alza este movimiento lateral. En el gráfico mensual, pues de momento la vela que está dejando es de indecisión. Y no nos gusta nada esta vela de indecisión. ¿Por qué? Pues porque el mes pasado comentábamos que con el cierre se había formado ya claramente una divergencia entre la cotización y el RSI. Esta divergencia se ha dado siempre que hemos visto posteriormente movimientos correctivos en el mercado. También se ha visto siempre que luego ha seguido manteniéndose el alza, pero cuando se ha visto y ha seguido manteniéndose el alza, ha sido muy importante que los siguientes meses, después de haber visto esta divergencia, la cotización del Dow Jones siguiese manteniéndose al alza pegadito a la banda superior de Bollinger y nos estamos alejando. Y cuidado con el cierre mensual. Si acabásemos viendo un cierre mensual en mínimos del mes, va a empezar a ganar probabilidad el escenario de la divergencia. Ya os he dicho a lo que esto acompañaría. Vamos a ver el Nasdaq. Fijaros cómo también hemos visto un movimiento lateral esta semana, bastante importante, con bastante volatilidad, ahí alrededor de la vela que tuvimos el viernes de la semana pasada. Es decir, igual nos está marcando el soporte y la resistencia por la parte alta. En este caso, fijaros cómo también tenemos una divergencia en la última subida, como veíamos en el IBEX 35, y en la caída que veíamos el viernes de la semana pasada, pues se ha frenado justo en la base de esa divergencia. Es decir, que es vital no perderlo, es que es vital no perderlo. Y puede ser el anticipo, si lo pierde, de que se va a cargar también a la media de 70 sesiones. Y eso podría hacer que nos fuésemos a buscar la siguiente zona de soporte por debajo de los 23.000 puntos, o a los 23.000 puntos aproximadamente, donde también podría encontrarse con la media de 200 sesiones y eso significaría una caída bastante importante, aunque creo que no pondría en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos años, pero sería una caída bastante importante, no cabe ninguna duda. En el gráfico semanal, pues fijaos cómo tenemos una pequeñísima divergencia, no me parece demasiado preocupante más allá de que nos hemos alejado claramente de la zona de 70, la normal, después de la vela que tuvimos la semana pasada, era muy complicado no acabar viendo una divergencia. Esta semana es una vela de indecisión que nos marca que podemos seguir en ese movimiento lateral. La ruptura, como hemos dicho en el gráfico diario, será clave. En el mensual, pues fijaros que la vela de momento es positiva. ¿Por qué? Porque estamos pegaditos a la banda superior de Bollinger. Y si eso finaliza así al final de mes, maravilloso. Aunque tengamos una vela que parezca indecisión, es positivo. Se siguen abriendo las bandas de Bollinger y podemos seguir manteniéndonos a la alza. Vamos a ver el índice clave esta semana, que es el SP 500. Fijaros también, divergencia, como en el Nasdaq. Fijaros cómo
También en la sesión del viernes, caída hasta dónde? Hasta la base de la divergencia. Y lo que veníamos comentando esta semana, los análisis diarios, en la sesión del jueves también, donde veíamos un poquito al SP500, es que era vital no perder esa base, porque eso confirmaría que estamos en ese movimiento de distribución y que esta divergencia que tenemos por aquí se acabaría confirmando y eso anticiparía una corrección bastante fuerte y puede que la media de 70 en ese caso no actúe como soporte y acabemos viendo una caída. En la caída yo quizás situaría diferentes zonas clave que podríamos ver para pensar que es una corrección. La corrección puede tener diferentes niveles de fuerza, pero siempre dentro de una corrección, no de un cambio de toda la tendencia alcista que debamos viendo en el gráfico. La primera zona de soporte, evidentemente, es la que tenemos en la divergencia, los 6.550 puntos. Si la perfora, nos tendríamos que ir a buscar los 6.212. Bueno, por el camino tenemos, fijaros por aquí, los 6.340 también, de este movimiento lateral que tuvimos. Luego los 6.212, 6.220, ahí podría encontrarse con la media de 200 sesiones. Si cae hasta esa zona de forma tranquila, no me preocuparía. Es una corrección, es normal, es dientes de sierra dentro de toda la subida y no pasaría nada. Pero ahí estaría el límite de empezar a pensar que de nuevo saltan las alertas, como vimos en el mes de abril. ¿Por qué? Pues porque si pierde ya la media de 200 sesiones, nos tenemos que ir bastante más abajo a buscar el soporte. ¿A qué soporte clave nos iríamos? Fijaros, vamos a ponerlo un poquito más atrás. Desde el año 2020 estamos viendo una clara directriz alcista en el SP500. Y creo que si pierde la media de 200 nos podríamos ir a buscarla. Y eso nos acercaría a una caída del estilo o de la magnitud que tuvimos en el mes de marzo. Por lo tanto, creo que queda claro. Mientras no perdamos la media de 200, pueden ser una corrección, diente de sierra, lo hemos visto anteriormente. Fijaos por aquí, se ve muy bien en el verano del año pasado, una corrección, un par de meses, no pasa nada, nos seguimos manteniendo la alza. Pero si pierde la media de 200, muchísimo cuidado. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada es terrible. Esta vela, podríamos decir, entre comillas, que ha salvado los moles porque está por encima de la media de 6 sesiones, pero es una vela de indecisión, movimiento lateral, no sacamos nada en claro. En el gráfico mensual, pues aquí podría haber una de las claves, porque también tenemos una divergencia, en este caso la divergencia, fijaros, a ver si se ha mantenido, se siguió manteniendo con el cierre que tuvimos en septiembre y ahora estamos viendo una vela de indecisión. Es clave lo que veamos a final de este mes. ¿Por qué? Porque si vemos una recuperación, vuelve a la zona de máximos, esa divergencia se va a acabar rompiendo. Y eso será gasolina para que los últimos meses del año sean brutales. Si acabamos viendo una corrección y se calienta un poquito la cosa, en mi opinión, ¿cuál sería el escenario más probable? Quizás irnos a buscar la media de 200 sesiones. ¿Por qué? Sería un escenario muy probable. Pues porque tenemos esa divergencia que nos podría estar anticipando un movimiento correctivo simple, normal, no pasaría nada, algo normal, pero creo que se podría frenar cerca de la media de 200 sesiones porque todavía el RSI ha estado muy alto. Y eso nos indica que posteriormente podríamos ver un nuevo impulso. Si en ese nuevo impulso no conseguimos entrar con claridad por encima de la zona de 70, es donde pueden llegar los problemas, cuando podemos empezar a temblar. Pero de momento hemos visto bastante fortaleza. Yo creo que es lo más positivo del riesgo que hay ahora mismo en el mercado, que la última subida en algunos índices todavía hemos visto mucha fortaleza. Y eso para acompañar a que luego veamos subidas bastante importantes. Punto importantísimo dentro de este vídeo, el VIX. Fijaros cómo, ya veníamos comentándolo, bueno, el viernes de la semana pasada vimos cómo el VIX explotó al alza, fue espectacular con esas caídas, pero fijaros cómo en esa misma semana estábamos viendo a los índices acercarse a la zona de máximos, no había ningún problema, no había ningún riesgo, ninguna película, pero estábamos viendo al VIX cómo se alejaba de esa zona de tranquilidad entre los 14,50, 15 aproximadamente, y se iba acercando a esa media de 70 sesiones y la media de 200, que decíamos que era peligroso ya si superaba esa zona, y no tenía sentido que el VIX se mantuviese en esa parte alta mientras los índices también seguían manteniéndose al alza. Eso es lo que decíamos que era esa señal de peligro que el mercado no estaba queriendo ver. Finalmente, el viernes explotó al alza y eso ha sido peligroso y fijaros cómo luego ha seguido de nuevo manteniéndose al alza los mínimos en el VIX. Que el cierre del viernes podríamos decir entre comillas que es alentador, sí, porque la vela es muy fea y eso es positivo para los mercados, pero seguimos viendo cómo los mínimos de las velas han seguido manteniéndose al alza.
y estamos en zona muy peligrosa ahora mismo. Y mientras no veamos al VIX por debajo de la zona de 18, yo me apretaría un poquito el cinturón. No sea que acaben viniendo curvas. Fijaros que la última vez que hemos visto al VIX tan alto fue en el mes de marzo. Luego vimos que se relajó un poquito, volvió hasta la media de 200 sesiones. Ahí vimos que no la perforaba, sino que volvía a repuntar y vino el calentón más importante. Por lo tanto, cuidado. Cuidado, no repitamos lo mismo. Porque cuando el VIX empezamos a ver que no vuelve a su territorio de tranquilidad, es cuando el riesgo es muy elevado de ver caídas importantes. Un punto, un factor clave también para pensar que la situación económica se está deteriorando, que no son simples caídas, que puede ser una cortina de humo, a lo mejor lo de China, el petróleo. ¿Por qué? Pues porque fijaros, aquí tenemos el típico ejemplo de ruptura en falso. Teníamos ese movimiento lateral, fijaros, durante el mes de agosto, septiembre, vale. Y veíamos cómo en septiembre, a final de septiembre, veíamos una ruptura al alza y decíamos, joder, eso es bueno. Si vemos una ruptura al alza, luego se apoya sobre la media 70, podemos continuar manteniendo esa alza y muestra que la economía está fuerte. Pero ¿qué tuvimos por aquí? Que ya lo teníamos señalado. Ojito, si ahora no vemos que se apoya sobre la media 70 y vuelve a repuntar, es una ruptura en falso. ¿A qué acompaña las rupturas en falso? A nuevas caídas importantes para romper el movimiento lateral anterior, pero por la parte baja. Aquí lo tenéis. Ruptura del movimiento lateral anterior, pero por la parte baja. Y ya lo hemos comentado muchas veces, ojito con el VIX, ojito con el petróleo, perdón. Si pierde la zona de 60, nos estaría acercando a terreno recesivo en la economía. Ahí llegarían los problemas. O nos estaría marcando que quizás estamos cerca de ese escenario negativo, tanto en la economía como en los mercados. La última vez que lo vimos fue en 2022, 2023, donde la situación pues se tensionó bastante. Luego al final salimos a flote, es cierto, no llegó la sangre al río, consiguió rebotar y mantenerse de nuevo en ese territorio donde está estable el petróleo y eso es bueno para la economía. Además, también otra conclusión que tenemos que sacar es que va a ser imposible que repunte la inflación tal y como está ahora mismo el petróleo. El oro, fijaros, subida brutal, la que llevamos viendo durante los últimos meses, aquí no cabe ninguna duda. Y el viernes pues vimos una caída importante. Pues bueno, ¿por qué vimos esta caída? Probablemente lo primero, pues porque en algún punto tendría que empezar a corregir un poquito, ¿no? ¿No creéis ya que llegando el RSI a zona de 92 es un punto interesante? Yo creo que sí, para ver una corrección, es decir, pero fijaos que la corrección ni perforó la media de 6 sesiones, es decir, puede ser una simple corrección y nada más. Y volver a buscar nuevos máximos. ¿Qué debemos de vigilar en caso de que sea este el escenario? Las posibles divergencias que veamos y que nos marquen quizás que viene una corrección más importante. Lo vamos a ver bastante más a fondo en ese vídeo para los miembros del canal, pero es muy probable que el oro tenga la clave para saber dónde va a estar el final del ciclo alcista, tanto en la economía como en los mercados. De momento no hay riesgos en el oro, se mantiene muy bien, pero como ya explicaré en ese vídeo, ahí va a estar la clave. El Bitcoin, pues bueno, también ha sido muy curioso. Está a punto de centrar la sección del comentario en el Bitcoin y la lectura que podemos hacer de él, dada la situación que hemos tenido durante la última semana. Pero como tampoco es el pilar fundamental de este canal, pues he decidido que voy a hacer un breve comentario ahora y ya está. ¿Cuál es ese breve comentario? Pues que todo el mundo está descontando o hablando de un patrón único, el patrón Bitcoin, de que hay que tener Bitcoin. Todo el mundo está hablando exactamente de lo mismo. A mí eso ya me hace desconfiar. Pero me hace desconfiar más aún cuando se está hablando del Bitcoin como una especie de valor refugio, algo que nos va a proteger de todo, de esa falta de esa pérdida de valor de la moneda fiat. Y sin embargo, cuando la situación se complica un poco, el castañazo que se ha metido ha sido brutal. Que en el oro no. Y nos lo están comparando con el oro. No ha pasado lo mismo. Esto ya me hace repensar si de verdad el Bitcoin es lo que se está intentando vender, que es el Bitcoin. Por su comportamiento en los mercados, no lo es. Y es que es así, no lo es. ¿Por qué? Porque la volatilidad es extrema. Porque en el momento que hay un poquito de riesgo, se vende Bitcoin. ¿Hay un problema de liquidez ahora mismo en el mercado? No. ¿Cuándo veremos el problema de liquidez? Cuando se venda oro. De momento, no veo ningún problema con el oro. Pero el Bitcoin, fijaros, sin problema de liquidez, se está vendiendo Bitcoin.
Es decir, el riesgo que tiene que, el activo que nos tiene que proteger de ese riesgo, cae cuando el mercado cae. No le veo ningún sentido. Entonces, pues bueno, aquí mis dudas y seguramente pues muchos de vosotros pues estaréis totalmente en contra de lo que estoy diciendo, pensaréis lo que os he dicho, que es lo que piensa la mayoría, pero para mí, sin lugar a dudas, también por el comportamiento que estoy viendo en el gráfico, pues no me acaba de convencer. De hecho, es que os lo venía diciendo en las últimas semanas. De hecho, la última vez que lo analizábamos estábamos creo que en máximos históricos, los 124.000 o muy cerca, o 120.000, me da igual. Yo os lo decía, me da igual que se vaya a 140, que se vaya a 150.000 el Bitcoin. Yo lo que quiero ver es el cierre mensual del Bitcoin. Si a mí acabo viendo un Bitcoin en cierre en máximos históricos y rompe esta divergencia, me va a convencer por análisis técnico para seguir manteniendo esa alza. De momento no me vale, quedaba mucho mes, llevamos una semana o 10 días, yo qué sé. Fijaros cómo está ahora, fijaros la vela que está dejando este mes. Y es que esto se está pareciendo a lo que teníamos en 2021. Es que ya lo hemos comentado. Es que ya lo hemos comentado. Por lo tanto, muchísimo cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado. Sé que y de hecho, si tú escuchas, hay muchos inversores que tengan de YouTube toda esta película, y yo respeto muchísimo, y su teoría, la respeto porque creo que lo que dicen tiene muchísimo sentido. Y la teoría que tienen con el Bitcoin me parece una auténtica pasada, ¿sabes? Y me parece real, y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y mientras la confianza de los que tienen Bitcoin se mantenga, pues esto, entre comillas, parece que esa teoría se mantiene. Pero yo a mi alrededor conozco gente que tiene Bitcoin durante estos días, no han vendido, han mantenido su confianza, incluso han comprado más y el Bitcoin ha caído. Es decir, quien se supone que tiene que mantener la confianza en el Bitcoin no ha vendido y el Bitcoin ha caído. Es decir, ¿qué parte de los que están manteniendo esa teoría forman parte de los inversores totales que tiene el Bitcoin? Porque si esa teoría la tiene el 10% de los inversores y el 90% restante está utilizando el Bitcoin para otra teoría diferente, que no es reserva de valor, que no es protegernos de esa moneda fiat, de poco nos va a acabar valiendo. Y yo creo que es la conclusión que he sacado en esta semana respecto al Bitcoin. Ojalá me equivoque, no tengo ningún problema, no estoy en corto con el Bitcoin, es decir, me parecería maravilloso que siga manteniendo esa alza. De hecho, si el Bitcoin se mantiene al alza, es muy probable que los mercados sigan manteniendo esa alza. Tiene bastante correlación con los mercados, tampoco cabe ninguna duda. Por lo tanto, pues bueno, simplemente es la conclusión que he sacado. La conclusión que sacamos esta semana de todos los activos que hemos visto, pues bueno, creo que queda clarísimo. Hay muchísima volatilidad. Esa volatilidad se puede acabar convirtiendo en movimiento de distribución o se puede acabar en movimiento de espantar a los inversores nerviosos. Que vuelvan otra vez con la película de los aranceles y todo esto, pues me parece de nuevo una cortina de humo. De hecho, es que se ha hablado hasta poco de ello. Han intentado, yo creo que meterlo con calzador en la sesión del viernes, vale, muy bien, pero luego ha ido retrocediendo, ha visto que el mercado no se recuperaba, de nuevo a final de semana ha intentado decir que bueno, que tampoco, que venga, que no va a ser tan peligroso, y tampoco se ha recuperado del todo el mercado. Es decir, que tampoco me parece que esté guiando esa teoría ahora mismo a los mercados. Creo que hay algo más por detrás, como llevamos comentando durante todo el vídeo. Así que bueno, vamos a ver las próximas semanas y el cierre de octubre también, de nuevo, como comentábamos en septiembre, dada la volatilidad que tenemos ahora mismo en el mercado, va a ser clave, porque a lo mejor nos acaba dando el resultado final de este movimiento lateral que llevamos apreciando desde finales de la semana pasada. Vamos con la siguiente de las secciones, vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a comenzar con la primera de ellas. De hecho, las 6 acciones que me habéis pedido creo que son bastante interesantes todas ellas. La primera de ellas es Bayer. ¿Por qué me parece muy interesante la cotización de Bayer? Pues por esto que podemos ver en un gráfico semanal. Porque puede que quizás estemos al comienzo de un giro en la tendencia bajista a largo plazo. Al comienzo, nada más. ¿Por qué? Porque la media 70, ahora fijaros, parece que está actuando como soporte. Será clave mantenerse sobre ella. Pero vamos a ver en el gráfico diario. También estamos viendo cómo la cotización se mantiene sobre la media de 200 sesiones. Mientras se mantenga sobre esa media de 200, ¿cuál es el escenario más probable? Que sigamos con la tendencia alcista. De hecho, fijaros, en el último rebote importante que vimos en 2024, chocó contra la media de 200, cuando actuaba como resistencia, volvió a corregir. Si ahora actúa como soporte, estamos en una tendencia alcista. Seguimos con Strategy. El problema de Strategy, ¿cuál es? Pues que evidentemente hace el mismo movimiento que hace el Bitcoin.
Y evidentemente el Bitcoin pues, no lo ha pasado muy bien. Estas últimas 2 semanas ha visto caídas bastante importantes y eso ha llevado a la cotización de MicroStrategy Strategy ya, a romper ese soporte clave de la tendencia alcista. ¿Cuál es? La media móvil de 200 sesiones. De hecho, fijaros, está haciendo el típico movimiento de libro para pensar que estamos al comienzo de esa tendencia bajista y que la estaría confirmando, que es perder la media de 200 sesiones, volver hasta la media de 70, consolidarla como resistencia, volver a corregir y perder el mínimo anterior, que estaba aquí. ¿Cuál es la esperanza que nos queda? Que se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Es la única esperanza que nos queda, sinceramente. Como veamos esta semana que esa divergencia se rompe, pues mucho peligro, porque nos podríamos ir hasta la siguiente zona de soporte, los 234, y confirmar que estamos en una nueva tendencia bajista en el gráfico, no tan en el corto plazo o no, para decirnos que es simplemente una corrección. Open Door, fijaros, tipificación, subida espectacular. Tipificación pequeña que ha estado mucho tiempo paradita, que nadie quería, y ahora de repente se mete el subidón del siglo. Esta semana ha sido, no sé si esta semana, sí, a principios de la semana, hacíamos un vídeo el lunes donde decíamos o veíamos acciones pequeñitas, de pequeña capitalización en Estados Unidos que podrían experimentar un repunte importante. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo ya como durante las últimas semanas a las acciones grandes les pesaba un poquito el culo, podríamos decir, y a las acciones más pequeñas pues están volando. ¿Por qué? Pues porque parece que está yendo el dinero de un lado a otro lado. Y esto está impulsando a las acciones pequeñas. También suele coincidir con los puntos álgidos del ciclo, el final de ciclo, como vimos el año 2021, con esas meme stocks, es decir, cuadra perfectamente. Y en este caso hemos visto una subida espectacular. De momento, pues se está estabilizando en ese soporte que marcamos la última vez que analizamos, los 6,90. No habría que descartar. De hecho, yo creo que sería un movimiento muy bueno irnos a tocar la media de 70 sesiones, cerrar el gap, es decir, como objetivo en una corrección para continuar con la tendencia alcista. Si eso sucede, tenemos que ver en esa misma sesión una mecha muy larga por la parte baja, que sea con el toquecito a la media de 70 sesiones o cerrar el gap, pero que luego acabemos viendo un cuerpo muy chiquitito en la parte alta o una vela martillo, que nos marque el final de este movimiento de consolidación que llevamos viendo desde mediados del mes de septiembre. Si pierde la media 70, si no se mantiene por encima de la zona del gap, cuidado, porque nos podría estar marcando el final de toda la subida en la cotización. Y ahora vamos a ir con las dos acciones que han hablado más de qué hablar esta semana, sobre todo en el mercado español, que son BBVA y Sabadell, con todo el tema de la OPA, iba a haber OPA, no iba a haber OPA. Pues bueno, no ha habido OPA, no han llegado al tanto por ciento que necesitaban. Es decir, para el Sabadell lo han celebrado, ha sido un éxito, y para el BBVA se considera un posible fracaso. ¿Cómo se han comportado los mercados? El BBVA ha subido un 6% y el Banco Sabadell ha bajado un 7%. Es decir, parece que lo contrario de lo que están celebrando unos y de lo que están castigándose mentalmente otros. Pero fijaros, la vela que dejó el BBVA en la sesión del viernes, la típica vela en la que intenta mantenerse al alza, no tiene fuerza suficiente y corrige. Y nos mantenemos donde el movimiento lateral que llevamos viendo durante los últimos meses, pero en la parte alta. ¿Qué me hace pensar? Pues que vamos a volver hasta la media 70 y que vamos a romper, que vamos a cerrar este gap que dejó la sesión del viernes. Simplemente lo que vimos, pues una euforia, un movimiento especulativo muy fuerte. De hecho, si no hubiera sido por el BBVA, el castañazo que se hubiera metido el IBEX 35, seguramente el viernes hubiera sido importante, como vimos también en el DAX. Pero consiguió salvar los muebles. Se podría ir hasta la media 70, consolidarla como soporte, como ya vimos anteriormente, y fin de la película. Pero ¿dónde está el riesgo? En que esto que estemos viendo por aquí haya sido una ruptura en falso. Si eso es una ruptura en falso y perdemos la media 70, cuidado. Rompería este movimiento lateral y podríamos empezar a ver una caída más importante. ¿A buscar qué? La media de 200 sesiones. ¿Dónde la podría encontrar? En el techo del antiguo movimiento lateral, en los 13,77. Y podría ser una caída bastante importante. La cotización del Banco Sabadell, justamente lo contrario. Hemos perdido la media de 70 sesiones, su principal soporte, con esa caída tan importante. Rompemos ese soporte. ¿Ahora qué podemos esperar? ¿Que siga corrigiendo? Creo que no. Por la vela que acabo dejando en la sesión del viernes, todo esto de aquí han sido compras. Si han sido compras, lo normal es que siga apostando al alza la cotización esta semana y nos vayamos a buscar esa media 70. ¿Qué hay que ver ahí? Si la media 70 actúa como resistencia o no. Si actúa como resistencia, podemos seguir corrigiendo. Si no actúa como resistencia, muy probablemente podamos ver una ruptura al alza con bastante fuerza. ¿Por qué? Pues porque lo que hayamos tenido por aquí
ha sido una ruptura en falso por la parte baja, es decir, justamente lo contrario de lo que hemos visto en la cotización del BBVA. Y vamos con la última de las acciones, Salesforce. Aquí tenemos una clara tendencia bajista desde el año 2025, finales de 2024, donde estamos viendo que la media 70 actúa como resistencia, como un clavo, es decir, muy fácil. Soporte en los 230. Fijaros, ahí tenemos la base y durante los últimos meses de este abril estamos viendo máximos decrecientes. Esos máximos decrecientes vienen marcados por la media de 70 sesiones. También, fijaros, si cruzamos la directriz se puede ver bastante bien dónde estamos ahora mismo. El movimiento se está estrechando cada vez más. ¿Cuál ha sido el problema? Esta vela de aquí. No haya sido una ruptura en falso. Si ha sido una ruptura en falso, esto tiene mala pinta. Y se puede acabar rompiendo el movimiento lateral por la parte baja. Y eso nos podría hacer pensar que todo esto ha sido un movimiento de distribución y podemos empezar a ver una fase bajista muy importante. ¿Qué necesitamos ahora? Salvar los muebles y que intente de nuevo mantenerse por encima de la media de 70 o el movimiento lateral para pensar que no ha sido una ruptura en falso y que vamos a ver esa caída más abrupta. Pero cuidado, porque esa vela no me gusta nada, la que vimos el jueves, fijaros, el volumen fue altísimo. Y aunque fue una subida, evidentemente, del 4%, esto ha sido todo ventas. Toda la sesión ha sido ventas. Ventas totales. Por lo tanto, mucho cuidado. Y por último, vamos con esa sección donde preguntamos a la inteligencia artificial de Investing Pro, es decir, a Warren, que nos dé una acción que por análisis fundamental pues pueda tener un buen desempeño, podemos decir, durante las siguientes semanas, siguientes meses en el mercado. Ahora vais a ver cuál es ese prom y qué le preguntamos exactamente para que nos dé o que nos devuelva esa acción. Vamos a ver ese prompt. Le vamos a preguntar, actúa como un analista financiero profesional con un enfoque cuantitativo. Analiza el mercado actual y selecciona una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense. Consideres fundamentalmente atractiva en este momento. No quiero una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios fundamentales. Aquí les damos los diferentes criterios que queremos para que valore esa acción teniendo este criterio y luego así para tener un buen desempeño. Le decimos que para la acción seleccionada nos proporcione lo siguiente de forma estructurada, el nombre completo de la empresa y su ticket. También nos dé una breve descripción de su actividad principal porque probablemente no la conozcamos. También los ratios clave que le pedimos por aquí de forma actualizada. Esto es muy importante porque la base de datos que tiene Investing Pro para luego devolvernos estos datos está totalmente actualizada y eso pues hace que los resultados sean totalmente óptimos. Le decimos también que nos dé el nivel de infravaloración por diferentes modelos y que al final nos dé un resumen explicativo, porque esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental, qué datos respaldan su potencial y le decimos que es un tono técnico, profesional y objetivo. No utilice lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Mientras va pensando Investing Pro para devolvernos esa acción, os recuerdo que si todavía no tenéis Investing Pro, queréis utilizarlo. Fijaros que es una forma buenísima de descubrir nuevas acciones. Esta semana lo comentaba con un seguidor en los comentarios y se lo decía, digo, si es que yo para lo que más utilizo Investing Pro es para encontrar esas nuevas acciones. ¿Por qué? Pues porque ya nos da el trabajo hecho de pensar qué acciones por fundamental pueden tener un buen desempeño. Y luego ya nosotros en análisis técnico podemos sacar nuestro propio criterio para decir si está en un punto óptimo para comprarla o no. Por eso, si queréis utilizar también vosotros Investing Pro y todavía no lo tenéis, que sepáis que si lo hacéis con el enlace que os voy a dejar en la descripción, vais a tener un descuento a mayores del 15% a mayores de la oferta actual que tiene Investing Pro. Simplemente en ese enlace os llevará aquí arriba a esta página, luego bajáis abajo del todo, aquí tenéis las dos versiones que tenemos de Investing Pro, la Pro normal, la Pro Plus, que tiene otras ventajas mayores de la Pro. Yo ya sabéis que la que utilizo es la Pro Plus. ¿Qué queréis? Entráis aquí en suscribir ahora, directamente se os va a completar aquí con el código promocional de este canal, si venís a través del enlace, si no venís a través de este enlace vais a tener que poner vosotros mismos este código Street Analysis, se os aplicará ese 15% a mayores de descuento. Como ya veis, el pago es de menos de 8 euros al mes y si esto lo sabemos rentabilizar bien, pues evidentemente es muy poco lo que estaríamos pagando. Así que nada, ya lo sabéis.
¿Que queréis utilizar Investinpro y todavía no lo tenéis? Pues no seáis tontos, utilizar este enlace porque vais a tener un descuento a mayores. Vamos a ver ya qué acción nos ha dado Warnay y fijaros que la acción que nos ha dado esta semana es Aistron. Nos dice que destaca actualmente en Europa por su sólida combinación de múltiplos razonables, márgenes robustos y crecimiento previsto. Cotiza un PER de 13,5 veces con un margen neto de 17,2%, una deuda partido patrimonio del 0,5% y un upside potencial estimado del 41,2% respecto a su valor razonable. Nos dice que es un proveedor líder de sistemas de deposición para la industria global de semiconductores, con clientes principalmente en Europa y Asia. Sus equipos son esenciales para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, LED y componentes de potencia avanzados. La anterior vez también la acción que nos dio Investinpro estaba relacionado con los semiconductores de forma indirecta, es decir, cuidado porque se está enfocando en acciones de un mismo sector, pero de forma indirecta. Eso puede ser bastante interesante porque se pueden acabar beneficiando también del repunte del sector de los semiconductores de forma indirecta y a lo mejor estas empresas que nos han tenido tan en cuenta luego pueden tener una rentabilidad importante. Aquí nos da los ratios que le hemos pedido, nos dice que destaca por una evaluación moderada, cotiza múltiplos PER de 13,5 veces, el EBITDA fijaros en 9,9 veces, competitivo frente a la media tecnológica europea, lo que limita el riesgo de sobrevaloración, tiene márgenes superiores, una baja deuda y liquidez sobresaliente, un upside relevante, tiene el apoyo de los analistas también, el consenso del mercado es positivo, luego nos da pues, un gráfico también de la cotización y al final lo que nos dice el resumen es que ofrece una combinación poco habitual de múltiplos razonables, márgenes elevados, balance robusto y potencial de revalorización, todo bajo la lupa favorable de los analistas. Su perfil cuantitativo resulta atractivo para inversores que buscan exposición a tecnología industrial europea con riesgo agotado y fundamentos sólidos. Luego al final, muy importante, nos dice que es solo contenido informativo, que no constituye un asesoramiento de inversión. Por lo tanto, vamos a buscarla en Pro Real Time, vamos a ponerlo aquí y la buscamos. Vamos a ver el gráfico, yo es una acción que no he visto nunca, entonces nos la vamos a encontrar de primeras. Es una acción alemana, la tenemos por aquí y fijaros que venimos de una larguísima tendencia bajista desde 2024, donde hemos visto caídas súper fuertes y ahora, al igual que estamos viendo en algunos valores en Estados Unidos más pequeñitos que no han llamado tanto la atención anteriormente porque nadie les quería, porque está en una clara tendencia bajista, pues parece que se ha empezado a dar la vuelta y estaríamos ahora muy cerca de la base de un movimiento lateral en el gráfico. Es cierto que ahora no ha conseguido mantenerse sobre la media 70, hubiera sido clave mantenerse sobre la media 70 y a partir de ahí ver un repunte de nuevo, hubiera sido bastante positivo, pero no hemos acabado viendo eso, que ha hecho volver hasta la base de ese movimiento lateral. Y fijaros cómo desde la zona de los 11,90 euros aproximadamente es donde ha rebotado en la sesión del viernes, es decir, ahí de nuevo ha entrado con fuerza la demanda. Mientras no pierda esa zona, creo que seguimos en un posible escenario de acabar viendo una vuelta en el gráfico y acabar viendo un repunte para romper toda la tendencia bajista que hemos visto anteriormente. Si por el contrario acabase perforando los 1,93 o 90 aproximadamente, puede que la situación se complicase y costase verla mantenerse al alza. ¿Cómo quizás podríamos estar seguros o tendríamos una señal bastante positiva para aumentar la probabilidad de acabar viendo ese repunte? Pues viendo que supera la media móvil de 70 sesiones, que vuelve hasta ella, que la consolida como soporte y a partir de ahí volvemos a ver un repunte. Yo creo que ahí tendríamos la señal más positiva. Así que nada, una vez más nos ha dado Investinpro una acción que, como veis en el gráfico, pues puede estar en una situación bastante interesante. Así que la tendremos que seguir de cerca. Pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que hemos tenido una semana bastante intensa en los mercados, con bastante volatilidad, bastante movimiento. Recordad lo que decíamos hace unas semanas en ese comentario de uno de los vídeos del resumen semanal, donde decíamos que estamos en una situación donde parece que está la cosa calmada, pero hay riesgos. Hay riesgos de que quizás todo se descalabre, porque todo el mundo está diciendo, vale, se mantiene la tendencia alcista, pero evidentemente hay muchos riesgos en el mercado. Pero tampoco me quiero perder la subida porque está siendo muy importante. Si tengo el dinero en el banco, va perdiendo dinero y todas estas cosas. Si poníamos el símil de las típicas fiestas de un pueblo donde por la mañana se escapa el toro, todo el mundo está hablando del toro porque nadie le ve y el toro está suelto por ahí, pero nadie sabe dónde está. Y de repente uno dice,
el toro, y todo el mundo sale corriendo. ¿Qué pasó el viernes pasado? Que Trump dijo, el toro, y todo el mundo salió corriendo. De momento, esa salida se ha contenido. No ha habido daños personales de momento y se ha contenido. Pero si finalmente se empieza a ver el toro, cuidado porque la caída puede ser mucho más abrupta en el mercado. Yo creo que es el escenario en el que nos tenemos que mover ahora mismo. Si por el contrario, pues parece que ese toro no le volvemos a ver, muy probable que volvamos a la calma y los mercados se sigan manteniendo. Pero va a quedar todavía en la cabeza de los inversores ese torito por ahí suelto en el mercado. Así que es la situación que tenemos ahora mismo. Veremos a ver si acaba apareciendo de verdad o no acaba apareciendo de verdad ese toro. Así que nada, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si ha sido así, ya lo sabéis, darle like y suscribiros al canal. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de nuevo y para los que seáis miembros del canal también tenéis ese vídeo con esos riesgos que ahora tenemos en el mercado y que tenemos que vigilar. Quizás algunos que todavía no tenemos, pero que podrían marcar ya la fase más negativa si les acabamos viendo. También tenéis ese vídeo, los miembros del canal. Y para todos los demás, pues como os decía, nos vemos ya el lunes. Hasta entonces, espero que paséis todos muy buen día.